Bien, allí lo vemos al presidente de Colombia, Gustavo Petro, desde Davos, en Suiza. Lo escuchamos. Y podemos, no solamente a partir del discurso, sino la práctica misma, demostrar que es posible. Colombia, por ejemplo, ha decidido no contratar más exploraciones de petróleo y de gas y de carbón, hidrocarburos en general, como un efecto de demostración sobre la necesidad que tenemos en nuestra economía mundial de descarbonizarla. Mucho más complejo en países como Estados Unidos, los de la Unión Europea o China. Pero adicionalmente queremos mostrar formas alternativas de sentido de la vida, de intensidad de la vida en un mundo descarbonizado. Y esa posibilidad está precisamente en la relación con la naturaleza. Colombia es la segunda potencia mundial en biodiversidad, es decir, en la cantidad de vida por metro cuadrado. Bajo las contabilidades tradicionales de estas economías de mercado, hemos aprendido que la rentabilidad es cuánto dinero genera por metro cuadrado. Uno de los debates que nos hacían en Bogotá es ¿por qué esto vale tan caro? Pues precisamente porque Davos tiene una altísima rentabilidad por metro cuadrado. Pero otra forma de medir la contabilidad, esta vez la contabilidad de la vida, no solamente la del dinero, es cuánta vida por metro cuadrado hay. Y resulta que si midiéramos así el planeta Tierra, sus países, Colombia es la segunda potencia mundial. Y la primera es Brasil por extensión, y la tercera es Venezuela, y la cuarta es Ecuador. Es decir, en esa esquina de América del Sur tenemos el corazón de la vida. Por eso hemos hecho esta campaña tratando de invitar no solo a inversionistas, sino a personas comunes y corrientes a visitar a Colombia, a mirar esa biodiversidad, a sentir el relacionamiento con la intensidad de la vida a partir de la biodiversidad, de por qué somos la segunda potencia mundial, de cómo simplemente frente a una montaña en algún paraje de Colombia se pueden observar 100 especies, 200, 500 especies de aves diferentes, o de reptiles, o de anfibios, o de plantas. Cómo cuando el ojo humano está acostumbrado a la monotonía, cómo esa explosión de vida puede cambiar incluso las emociones, los sentimientos y la existencia. Y eso es Colombia. Por eso lo hemos llamado, y así se titula esta campaña, el país de la belleza. Queremos reemplazar, y ese es el móvil económico, las divisas que le entran a Colombia por carbón y por petróleo, la mayor parte de sus divisas desde hace 40, 50 años, por turismo, por el visitante, el ser humano que vaya allá a cambiar su experiencia personal, la intensidad de su vida y mirar lo que es una explosión de la vida. Y en esa medida, esta realización de esta campaña aquí en Davos, como en otras partes del mundo, trata de atraerlas y atraerlos hacia vivir la experiencia intensa de la vida. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Presidente, ¿le podemos hacer una pregunta? Para DNews en Latinoamérica se ha celebrado acá en Davos Casa Colombia, la representación de toda Latinoamérica a través de Colombia. ¿Cuál es la importancia, no solamente para las y los colombianos, sino que para Latinoamérica, de la presencia aquí en Davos? Digamos, Davos, como usted sabe, tiene una historia. Los ricos en medio de la guerra de Europa se reunían aquí, provenientes de países enemigos. Los soldados se mataban entre sí y ellos se reunían aquí, en este lugar, para hablar de perspectivas. Eso se volvió costumbre, creció, ahora es todo un evento mundial. El Foro Económico muestra una perspectiva que, en mi opinión, es la de los dueños del capital, pero cada vez esa visión se tiene que llenar de otras miradas
por eso nos invitan, no solamente a dirigentes políticos, jefes de Estado, sino de diversos lugares del mundo. Cada vez se llena de la diversidad humana, cada vez ha perdido ese origen que provenía de un solo sector económico y cada vez es más un foro económico mundial. Y esa diversidad va, y creo que es el sentido de estas reuniones, va mostrando el espíritu de la época. Hace un año que yo vine por primera vez, esta es la segunda vez que vengo, allí apareció un concepto que fue la policrisis. Todavía no había estallado el tema de Gaza, de Palestina, el genocidio contra el pueblo palestino. Estaba el tema de Ucrania en calor, la crisis económica era lo que sobrevenía, el incremento de la pobreza y el hambre en el mundo después de la enfermedad, pobreza, hambre, estancamiento económico, a eso se le llamó policrisis. Se le sumó la guerra y ahora el genocidio ante la mirada impávida del poder mundial. Y el fondo de eso, digamos, el origen de eso, en mi opinión, es la crisis climática. Entonces, a pesar de ser en su origen lo que fue, un club muy exclusivo, esta sensación de las crisis de la humanidad todas juntas nos lleva a que aquí, sobre todo la prensa, puede tener una vitrina de la realidad de la existencia humana en el momento. ¿Y cuál es la contribución que puede hacer Latinoamérica al mundo? La contribución de Latinoamérica al mundo. Presidente, además del turismo, ¿qué sector? Entiendo que el hidrógeno verde también es un fuerte de Colombia para los inversionistas aquí en Davos. El hidrógeno verde es, primero, una posibilidad de energía limpia. Quizás, si hablamos como hablan los alemanes, la más eficaz. El hidrógeno verde es viento o sol, agua y electricidad. Si el sol y el viento, energías limpias, o la geotermia o cualquier otra energía limpia, producen la electricidad con que se separa la molécula del agua y sale el hidrógeno liberado, ese hidrógeno es energía. Eso se llama hidrógeno verde. En Colombia y en general en América del Sur hay mucha agua, hay mucho sol, hay mucho viento, luego solo se necesita juntar a través de la tecnología esos tres elementos en un puerto y puedes lograr una exportación al mundo de hidrógeno verde en grandes cantidades con los precios de los más bajos que se pueden obtener en el mundo. Ahí tenemos un potencial inmenso de ofrecerle energía limpia al mundo, de exportar energía eléctrica en cierta forma, energía eléctrica limpia. Entonces Colombia y toda América del Sur, incluso si se pensara en transmisión eléctrica hacia Estados Unidos, podría ayudar a cambiar la matriz energética de los Estados Unidos, que es absolutamente imprescindible si queremos detener el calentamiento global, o exportar esa misma energía hacia Europa, hacia China, en barcos, y la manera de hacerlo es con el hidrógeno verde, así que tenemos un enorme potencial para la producción y la exportación de hidrógeno verde. Usted interviene esta tarde en el Foro Económico Mundial sobre el panel de la Amazonía, ¿no? ¿Qué tan importante es la Amazonía para el turismo en Colombia? No, digamos, antes que el turismo, la Amazonía tiene una importancia vital, es decir, es fundamento de la vida humana. Si usted mira el mapa de América, en el norte tenemos la chimenea, la más grande de emisiones de CO2, al lado de China, Estados Unidos, Canadá. Y si mira América del Sur, tenemos la esponja, que absorbe ese CO2 parcialmente, la selva amazónica. Si esa esponja se acaba, la humanidad entra en un proceso irreversible de extinción. Es decir, este es el problema de la vida o la muerte de la humanidad, no de unos cuantos seres humanos. Preservar la selva amazónica se vuelve un imperativo categórico. Es imprescindible. Y los países que tenemos jurisdicción sobre la selva amazónica hemos llegado a acuerdos con Brasil, con Venezuela, con Ecuador, con el Perú, con las Guyanas, para lograr
llamar la atención del mundo, producir nuestras propias medidas de protección. La deforestación se ha reducido sustancialmente el año pasado en Colombia, en Brasil, pero obviamente se necesita un esfuerzo continuado y permanente durante 2 o 3 décadas para lograr un objetivo, que no es solo detener la deforestación, sino revitalizar la selva en las zonas donde ya ha sido deforestada. ¿Para qué? Para que la humanidad pueda vivir más en el planeta Tierra. Eso necesita dinero. Ahora, formas de esa economía tienen que ver con la bioeconomía, es decir, con vivir de la selva misma, una serie de productos que se pueden comercializar de diversos tipos en todo el mundo, y otra es el turismo, el mismo turismo que de manera sostenible se puede adelantar. Aquí tenemos a mi mano izquierda una presentación de algo que es fundamental en la Amazonía, que es materia de estudio y antropológico, es Chiribiquete. Chiribiquete es un macizo montañoso en medio de la selva amazónica colombiana que tiene kilómetros de murales pictóricos hechos por una cultura hace 10.000 años. Si ustedes observan el reciente descubrimiento antropológico o arqueológico en la selva del Ecuador, encuentran que allí hubo ciudades también más o menos hace 10.000 años. Luego, lo que empezamos como hipótesis científica a ver es que en la selva amazónica antes había una cultura, habían seres humanos hace miles de años que ya desarrollaban formas urbanas, entre comillas, que ya desarrollaban pintura, arte, cultura. Eso lo puede usted observar en Chiribiquete, y entonces que el mundo vaya allá, obviamente implica pista aérea, una infraestructura convivial con la selva, pero lo puede usted observar en el audio que hay allí, en el video que hay allí. Usted puede observar de los murales y de las culturas más antiguas del mundo en medio de la selva amazónica, lo cual me parece que es un relacionamiento con el arte y la naturaleza, pues poco se puede encontrar en cualquier otro lugar del planeta. Muchas gracias, presidente. Se refiere ahora a la audiencia que sostendrá con el Papa el día viernes en el Vaticano. El viernes vamos a hablar de la paz. La paz colombiana en primerísimo lugar, con todo lo que eso implica, el papel de la Iglesia Católica en la construcción de la paz colombiana, que hasta ahora pues ha sido excepcional, es mi principal ayuda en el territorio colombiano, pero queremos profundizar aún más, y de la paz mundial también, porque tanto Colombia como el Vaticano estamos situados en la tierra, así que tenemos que hablar también de los problemas del mundo. Muchas gracias. Ahí el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se está refiriendo entonces a los temas de inversión que va a conversar en las jornadas aquí en Davos. Nosotros queremos centrar el esfuerzo, llámese cooperación, que es diferente a inversión, ojo, la cooperación es una donación, la inversión pues siempre se aplica con criterios de rentabilidad, es diferente. Pero queremos que ambas se concentren en el territorio excluido de Colombia, y principalmente entre esos territorios en las zonas cocaineras más grandes del mundo, para transformar la economía de ilícita a lícita. Esto no se puede hacer a manera de familias individuales, mucho menos arrojando veneno sobre la tierra o con medidas represivas, como hasta ahora se ha hecho en los últimos 50 años. Esto no se hace metiendo presos a los campesinos o golpeando a las juventudes. Esto se hace transformando una economía por otra. Esas regiones excluidas, voy a poner el caso, la semana entrante nos dirigimos al Pacífico a gobernar en el litoral, todo el gabinete durante varios días, con esta pretensión que es transformar la economía, que hoy es la zona cocainera más grande del mundo,
en una zona de prosperidad económica lícita. Eso implica capital, eso implica dineros, y no solo nacionales. Si empresas internacionales comprasen el chocolate, el café industrializado, los productos que puede arrojar industrialmente el coco, etcétera, podríamos lograr que la población que hoy tiene que dedicarse a una economía ilícita porque no hay más, el litoral pacífico, que es el único pedazo del litoral pacífico del mundo que es pobre, porque habitan allí los descendientes de los esclavos y dejaron esa región por siglos aislada, cuando todo el Pacífico en el mundo, del lado asiático, del lado americano, es riquísimo. Ahí está China, ahí están los puertos del Japón, ahí están los puertos norteamericanos de California, ahí están las principales ciudades de Centroamérica y de América del Sur. Y el único pedazo pobre de ese litoral es el colombiano. Y es por esa misma razón el que ha terminado en un enclave de economía ilícita mundial que nosotros queremos superar. Entonces, la indicación que le hemos dado a todos los funcionarios aquí, funcionarias, es que el trabajo de lobby, de atracción a la inversión extranjera, a la cooperación, debe concentrarse en un esfuerzo mancomunado con el Estado Nacional para sacar el territorio excluido del litoral pacífico de la economía ilícita hacia la economía lícita, que, si me lo permite, es el otro nombre de la paz. O sea, la paz de Colombia hoy es básicamente la transformación del territorio excluido. Muchas gracias, presidente. Agostina, veíamos ahí entonces las palabras del presidente Gustavo Petro en la inauguración de Casa Colombia. Estaba acompañado del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, quien fue el encargado de introducirlo en esta conversación que se va a prolongar durante la tarde con los mismos temas: lo importante de una economía sostenible, de un desarrollo sostenible, lo importante también de valorizar y cuidar la Amazonía, que es parte del tema principal que abordará durante esta tarde el presidente Petro, y refiriéndose también al viaje que hará tras salir de Davos. Él se queda durante esta jornada y mañana ya parte a Roma, donde se reunirá con el Papa Francisco. Parte de las actividades que se desarrollan acá, recordemos, Agostina, que se había cancelado en un momento el viaje de Gustavo Petro, el presidente colombiano, aquí a Davos, finalmente se concreta y bueno, lo hemos visto llegar hoy día aquí a Casa Colombia, un lugar que te puedo mostrar en estos momentos. Sí, estaba Lucía, lleno de personas. Por favor, le vamos a pedir a Leo que nos dé la vuelta. Es el lugar que dispusieron para la promoción turística de Colombia, es decir, un evento que armaron específicamente para promocionar con fines turísticos el país. Sí, efectivamente, hemos estado aquí toda la mañana viendo cómo distintos inversores, representantes de diversas industrias se han reunido con ministros. Nosotros también tuvimos la oportunidad de entrevistar al ministro de Hacienda colombiano, Ricardo Bonilla. Estuvimos también conversando con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, en algunas notas que estaremos presentando más adelante en la programación. Y entre medio de todo ese escenario veíamos cómo ingresaban personas que circulan por la calle principal de Davos a tomarse un café colombiano. Te quiero contar que la mayoría de los locales acá, un poco de eso adelanté de la jornada ayer, están cerrados y las personas no tienen mucho lugar donde tomarse un café. ¿Qué lugar está abierto? Casa Colombia. Y con el frío que hay afuera, la gente que ingresa a Casa Colombia está feliz efectivamente de poder tomarse un rico café colombiano. Hemos hablado con gente de distintos países. Algunos nos han dicho, por ejemplo, desde España, y lo vamos a estar viendo más adelante, desde España nos han comentado que hace mucho tiempo que no venía con tanta fuerza una delegación latinoamericana. Hablaban que hace años atrás era posible ver quizás a Brasil, alguna vez también se vio a Argentina presente, pero que llevaba, y era una periodista que trabajaba para España, que llevaba mucho tiempo sin ver una presencia tan relevante como la que tiene Colombia hoy en la avenida principal aquí en Davos. Y bueno, en ese contexto que estábamos y se nos anuncia que va a llegar en cualquier minuto el presidente Gustavo Petro, y aquí estuvimos con él entonces en exclusiva, saliendo en vivo para DNews, Agostina. Gracias, Lucía, buen trabajo.
Muchas gracias a ustedes. Ojo, que dentro de algunos pocos minutos, quizá una hora no más, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky debuta en el escenario del Congress Center aquí en el WEF, el World Economic Forum 2024 aquí en Davos. Gracias, Lucía.